Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 78. En 1924, Frank Richards, un veterano de la Primera Guerra Mundial de 37 años de edad, comenzó su carrera como artista de feria. Él había descubierto que podía soportar fuertes golpes en el abdomen, así que creó su acto. Simplemente la gente pagaba por golpear su estómago de hierro. Su show fue todo un éxito, al punto de que el boxeador Jack Dempsey, campeón mundial de peso pesado, probó su fuerza golpeando el estómago de Frank. Este hombre no se detuvo ahí y fue escalando la dificultad de su acto, al punto que las personas comenzaron a golpearlo con un martillo, con un listón de madera y a saltar sobre su vientre. Pero el que sería su espectáculo más llamativo fue cuando dejó que una bala disparada por un cañón golpeara su abdomen. Esta pesaba 47 kilogramos y el cañón se ubicaba a unos 2 metros de distancia. Richard solo presentaba este acto 2 veces al día, ya que era muy doloroso. Los periódicos hicieron que este espectáculo se volviera muy popular. De hecho, una grabación de este hombre recibiendo el impacto sigue siendo muy famosa hoy en día. Muchos pusieron en duda la veracidad del cañón y otros dijeron que la bala era hueca, pero estas conjeturas no eran ciertas. Aún así, sí había un truco. El cañón en realidad no se disparaba con pólvora. En cambio, este estaba equipado con un resorte para impulsar la bala. Claro está que se tomó la precaución de generar un efecto de humo para simular la acción de la pólvora. Gracias a este espectáculo, este hombre fue conocido como Frank Bola de Cañón Richards. Cabe destacar que este acto no ha sido repetido por ninguna persona hasta ahora, y Frank murió en 1969 a los 81 años. En la década de 1940, se tenía la creencia de que el ser humano no estaba fisiológicamente preparado para correr una milla en menos de 4 minutos. Esto no solo lo afirmaban entrenadores y atletas, sino también los periodistas deportivos, e incluso fueron publicados artículos científicos que avalaban esta información. Todos estaban convencidos de esto, incluso Gunder Hag, deportista sueco que poseía el récord de correr los 1609 metros en 4 minutos, 1 segundo y 4 décimas, marca conseguida el 17 de julio de 1945. Correr una milla en menos de 4 minutos era imposible y se le llamaba el muro. En los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Roger Bannister, un joven británico, llegaría en cuarto lugar en la prueba de los 1500 metros. Esto lo haría pensar en dejar el atletismo. Tiempo después, Thomas Curtin, un doctor del Laboratorio de Actitud Física de la Universidad de Illinois, estaba convencido que sí se podía romper el muro e influenció a Bannister para que entrenara y lo lograra. El 6 de mayo de 1954, en una pista de la Universidad de Oxford, Roger Bannister, junto a Chris Chadway y Chris Brazier, se dispondrían a correr una milla. En las 2 primeras vueltas, Brazier se mantuvo en la delantera y completó la mitad del recorrido en 1 minuto y 58 segundos. Chadway tomó el mando a la mitad de la tercera vuelta, con Bannister siguiéndole atentamente. Para este punto, el público presente percibió la importancia del momento y sus gritos de apoyo comenzaron a ser más fuertes, y Bannister alargó su paso para adelantar a Chadway en la curva final, cruzando la meta y registrando un tiempo de 3 minutos, 59 segundos y 4 décimas. Bannister en algún momento llegó a declarar: "La tierra parecía moverse conmigo. Encontré una nueva fuente de poder y belleza, una fuente que nunca pensé que existía". El encargado de anunciar el resultado de la carrera, después del protocolo, pronunció: "El tiempo es de 3 minutos". El resto no pudo ser escuchado por nadie, dada la explosión de algarabía del público presente. Ya no interesaba qué había después del 3 minutos, dado que cualquier tiempo era simplemente emocionante. A esta hazaña se le llamó la Milla del Milagro. Otro hecho, quizás más extraordinario aún, ocurrió después, pero este tiene que ver más con el ámbito psicológico, y es que tras décadas de intentos fallidos por lograr bajar de 4 minutos, una vez que Bannister rompió el muro, pareció que todo el mundo que lo intentaba podía lograrlo. Tan solo 46 días después, el australiano John Landy batió el récord de Bannister con 3 minutos, 57 segundos y 9 décimas, y se dice que más de 37 corredores lo consiguieron en el siguiente año, incluido el propio Bannister. Este hombre cambió el paradigma que seguían los corredores de todo el mundo y a su vez redefinió lo que el cuerpo humano podía lograr.
Entre 1935 y 1937 fue construido el Puente Carías. Este es un puente colgante ubicado en la ciudad de Choluteca, Honduras, y cruza sobre el río que lleva el mismo nombre de su ciudad, el río Choluteca. La obra fue realizada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, con capital estadounidense y hondureño, con motivo de la construcción de la carretera panamericana. Este mide 300 metros de largo y es una réplica del puente Golden Gate de California. Su construcción fue durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Por tal motivo, Carías es uno de sus nombres, aunque también es conocido como Puente Choluteca. Ahora, en 1996, se planeó erigir un nuevo puente. En esta ocasión, sería en cooperación con una compañía japonesa. El nuevo puente se encontraría un poco más arriba en el río para evitar tráfico pesado en la ciudad. Además, otra de las especificaciones del diseño es que el puente fuera muy resistente, ya que la zona en ocasiones se ve afectada por condiciones climáticas extremas como el paso de huracanes. La obra se llevó a cabo entre 1996 y 1998 y fue llamado Puente del Sol Naciente. Meses después de su inauguración, Honduras fue azotado por el huracán Mitch, el cual causó graves daños a esa nación. Varios puentes fueron destruidos, pero el puente Choluteca resistió aquel embate. Claro está que las carreteras a ambos lados del puente fueron destruidas y el río se desvió considerablemente, lo que hizo que ya no pasara debajo del puente, convirtiendo a esta estructura en una edificación algo inútil y dejando para la historia esta imagen. No fue sino hasta el año 2003 que una empresa japonesa realizó los arreglos necesarios para que el puente fuese nuevamente funcional. Robert R. Hughes fue en vida la persona más gorda del mundo. Su peso máximo llegó a estar entre los 472 y 485 kilogramos, y aún hoy mantiene el récord de ser la persona más pesada capaz de caminar sin necesidad de ayuda. Él nació en Missouri el 4 de junio de 1926, con 5.1 kilogramos, un peso considerable, pero no anormal. A los 6 meses de nacido, sufrió de tosferina, y se cree que esto provocó una rotura de la glándula tiroides que desencadenaría su gran aumento de peso. Otras fuentes refieren que su obesidad se debía a un problema con su glándula pituitaria. Lo cierto es que a los 6 años pesaba unos 80 kilos y a los 13 unos 220 kilogramos. Siendo adulto, era un hombre de más de 1.8 metros de alto y se dedicó a trabajar como artista de feria, siendo presentado al público como el hombre más gordo del mundo. En 1958 contrajo sarampión. Él vivía en un remolque y como ya no podía caminar, fue atendido por los médicos en ese tráiler en el estacionamiento del hospital. Lamentablemente, falleció el 10 de julio de ese año, apenas una semana después de haber llegado al hospital. Para ese momento tenía tan solo 32 años. Su ataúd midió 2.15 metros de largo, 1.3 metros de ancho y 0.84 metros de alto. Estaba hecho de madera y fue reforzado con acero, pero se llegó a difundir que había sido enterrado en una caja de piano. Esto fue una mala interpretación de un reportaje del libro de los récords Guinness, donde en realidad decía, fue enterrado en un ataúd del tamaño de una caja de piano. Su lápida indica que fue el hombre más pesado, con 1041 libras, equivalentes a 472 kilogramos, pero se cree que para el momento de su partida pesaba un poco más. En 1965, el escocés Angus Barbieri pesaba 207 kilogramos y acudió a un hospital para recibir ayuda para adelgazar. Los médicos planearon para él un ayuno breve, el cual sería seguido por una dieta estricta, pero Barbieri tenía clara su meta. Él deseaba llegar a un peso ideal de 80 kilogramos. Fue por esto que decidió continuar con el ayuno, que había comenzado el 14 de junio de 1965, alargándolo por semanas y hasta meses, terminándolo el 30 de junio de 1966, para un total de 382 días sin consumir alimentos, convirtiendo este en el ayuno más largo que se haya registrado. Los médicos avalaron esta decisión, ya que se le realizaban exámenes periódicos para evaluar su condición. Durante el ayuno, Angus consumía té, café, agua con gas y multivitamínicos, aunque de vez en cuando tomaba un poco de leche o azúcar en su té. Al final logró perder 126 kilogramos, quedando con un peso de 81 kilos. Actualmente, el récord no es respaldado por Guinness para no fomentar comportamientos que podrían ser inseguros para cualquier persona.
En 1964, un periodista sueco se preguntó si los críticos de arte serían capaces de diferenciar entre el arte moderno y el trabajo de un chimpancé. Fue entonces cuando este hombre convenció al cuidador del mono que ven en pantalla para que le dejara darle unas pinturas y un pincel al primate para ver la reacción que este tendría. Peter era un chimpancé de 4 años que vivía en un zoológico y una vez con la pintura y el pincel comenzó a crear obras de arte. El periodista, el cual se llamaba Eik Axelsson, escogió 4 pinturas y las ofreció a la Galería de Arte Christine para que las exhibiera, comentando que eran el trabajo de un artista francés desconocido de nombre Pierre Brassou. Algunos críticos no valoraron estas obras, pero la mayoría las elogiaron. De hecho, Roald Anderberg, uno de los críticos más respetados de aquel momento, comentó lo siguiente: mientras que la mayoría de piezas eran pesadas, la obra de Brassou no. Pierre Brassou pinta con trazos potentes, bajo una determinación muy clara. Sus pinceladas se tuercen con una meticulosidad furiosa. Pierre es un artista cuyas piezas se llevan a cabo con la delicadeza de una bailarina de ballet. Cuando se reveló el engaño, Rolf Anderberg mantuvo su posición y añadió que la obra del primate seguían siendo sin duda los mejores cuadros de la exposición. Por último, un coleccionista privado fue quien compró el trabajo del mono Peter por un precio de $90 por pieza. El hombre que ven en la fotografía es el Dr. Joseph Bell, un famoso cirujano y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Él tenía una capacidad de observación muy particular, al punto que era capaz de adivinar y predecir asuntos sobre las personas que no eran tan evidentes para el resto. Esta habilidad llamó la atención de uno de sus alumnos, Arthur Conan Doyle, quien años más tarde se convertiría en escritor y crearía un personaje inspirándose en aquel profesor. Doyle crearía nada más y nada menos que a Sherlock Holmes, un detective capaz de resolver cualquier crimen a través de la lógica y la ciencia. El escritor llegó en algún punto a declarar lo siguiente: Bell era un hombre muy notable física y mentalmente, de rostro afilado, nariz poderosa y ojos penetrantes, un cirujano muy mañoso. Su punto fuerte era, sin embargo, el diagnóstico, y no solo de la enfermedad, sino también de la profesión y el carácter del paciente. Por alguna razón que nunca he logrado adivinar, de entre todos los estudiantes que frecuentaban sus salas, me escogió a mí para ayudarle a atender a los pacientes externos, lo que significaba que yo tenía que ocuparme de darle cita, escribir notas sencillas sobre sus casos y luego hacerlos entrar uno a uno a la gran sala que presidía Bell en medio de una cohorte de ayudantes y alumnos. Aquello me permitía estudiar sus métodos de cerca y comprobar que él obtenía más datos del paciente con unas cuantas ojeadas que yo con mi sarta de preguntas. Claro está que Arthur añadió otros rasgos característicos a Sherlock Holmes, pero sin la influencia de Joseph Bell, a quien se le considera el precursor de la medicina forense. Este icónico personaje quizás jamás hubiera existido. Entre la década de 1950 y 1960, una familia de Texas tenía una mascota muy inusual. Con ellos vivía una leona de unos 90 kilogramos, a la cual bautizaron como Rubia. El jefe de la familia era el empresario petrolero Charles Heap, y fue él quien compró a la leona en el zoológico de Dallas, cuando ésta tenía apenas un mes de nacida. Como pueden ver, Rubia era un miembro más de la familia, comía de la mano de su protector, jugaba con él en el jardín, paseaba a los niños en su espalda y hasta se dejaba dar un buen baño. Pero la familia no solo la tenía en casa, ya que cuando viajaban, la leona iba con ellos. Con Rubia nunca tuvieron incidentes y ella murió de vejez en 1968. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.